El aumento en la temperatura, los cambios en los patrones de lluvia y la subida de los niveles del mar son una clara evidencia de los efectos del cambio climático. La pérdida de nuestras playas, el impacto sobre las especies marinas, así como sobre otras que están en peligro de extinción, y las afectaciones por la erosión costera son una clara evidencia de este problema en el mundo. Pero hoy nuestros ojos están en Puerto Rico, esa pequeña isla en el Caribe que en los pasados 5 años ha visto un incremento desmedido de esta situación que afecta a la planificación para el desarrollo de infraestructura pública y privada. Esta situación golpea fuertemente al sector turístico y ha generado problemas de energía con impactos socioeconómicos muy evidentes. Hoy, en esta edición especial, conoceremos cómo Puerto Rico lucha para proteger sus encantos. ¿Qué tal? Les saluda su meteorólogo Álvaro Martínez. Y Milmar Ramírez con esa presentación especial Puerto Rico protegiendo el encanto que da un vistazo al impacto que el cambio climático ya se está teniendo en la isla. Así es, Milmar. Mientras más sepamos y a la vez seamos más conscientes sobre los efectos del cambio climático sobre el medio ambiente, podremos establecer técnicas para mitigarlo. La buena noticia es que según el Consejo del Cambio Climático en Puerto Rico, 97% de la población entiende esos efectos. Y esto es un muy buen inicio. Y es que precisamente la erosión costera es una de las evidencias más tangibles en cuanto a los efectos del cambio climático provocadas, en este caso, por las tormentas tropicales y los huracanes, que con el calentamiento global estos están siendo más intensos. Y además tenemos que tener en cuenta que el 62% de la población de la isla pues vive en la zona costera. Pese a los esfuerzos del gobierno federal de mitigar la erosión en las playas, localidades como Rincón han visto cómo la erosión es agravada por la construcción de infraestructura cerca del mar, lo que expertos locales llaman una mala planificación. Y en The Weather Channel en español hemos podido hablar con residentes del área y pudimos constatar cómo algunas playas van desapareciendo poco a poco. Puerto Rico, reconocida mundialmente por sus hermosas playas y lugares paradisíacos, su hermosa gente y su gastronomía, pasa por una transformación nunca antes vista. Su panorama cambió luego de que el huracán María acelerara los graves efectos de erosión costera en la zona de Rincón, un municipio al oeste de la isla. Propiedades han colapsado debido a las construcciones indebidas a orillas del mar y la mala planificación en la zona. Si seguimos construyendo y haciendo cosas sin tomar en consideración las recomendaciones científicas, entonces los impactos van a ser cada vez mayores. Es un problema nacional y por lo tanto deberíamos declarar la playa en un estado de emergencia. Yo espero que ahora, en la llegada de, nosotros le llamamos marejada de los muertos, a partir de la llegada de los frentes fríos, aquí debería comenzar a llegar arena, otra vez, parte de la que se ha perdido. El problema es que cuando tenemos estructuras duras, nunca va a volver a llegar la misma cantidad que se perdió. Las estructuras duras tienen un efecto enorme y eso hace que la playa no se vaya a recuperar. Hay una serie de proyectos, muchos de ellos han sido muy lentos, porque los fondos del huracán María todavía no se han podido usar y entiendo que hay muchísimas cosas que pudiésemos hacer en algunos lugares, sobre todo como la siembra de dunas y estructuras que no sean agresivas al medio ambiente. Las propiedades en la zona costera están en riesgo de ser expropiadas y eliminadas si no se logra implementar el plan de uso territorial que extiende la zona marítimo terrestre a 150 metros de la orilla, un proceso que puede llegar a ser muy complicado. Sabíamos que se iban a destruir muchas casas, pero nos sorprendió en parte el que inclusive se cayera un condominio y que otros 3 condominios o más en el área de Córcega sufrieran unos daños significativos. Y esto, como te dije ahorita, pues se acrecenta, aumenta con las construcciones que se están desarrollando y yo creo que el gobierno de Puerto Rico tiene que tomar cartas en el asunto y evitar el seguir otorgando permisos para construcciones cercanas a la costa. La ley costera en Puerto Rico no se actualiza desde hace más de medio siglo, lo que representa un peligro para estos tiempos porque no tienen medidas de prevención para los efectos de huracanes y cambio climático. Mira, en Puerto Rico lo que tenemos es la ley de aguas de España,
todavía estamos utilizando esa ley que prácticamente es la que genera algunos de los problemas que estamos teniendo. Al parecer, el tiempo luce como si hubiera terminado aquí en el municipio de Rincón. Como en tantos otros municipios, si el gobierno no toma acción, los daños podrían ser irreversibles. El día que aquí venga un huracán categoría 4 o 5, todas estas construcciones, incluyendo los condominios, se van a caer. Algo que verifica la secretaria de Gobernación. Si ya sabemos que el alza del nivel y la erosión costera es algo no solamente cíclico, sino posiblemente constante, tenemos que extender esa huella de construcción y permisología para proteger siempre vida y propiedad, y particularmente recursos naturales. Mientras residentes del área se oponen a ciertos proyectos que reducirán sus playas, el gobierno estatal dice seguir evaluando alternativas. Los puertorriqueños enfrentamos hoy un gran reto, tomar acción inmediata con el fin de salvaguardar el distintivo mundial de la isla, sus playas, íconos del turismo local. Y mientras hablamos de lugares como Rincón, es importante delinear la ubicación geográfica de la Isla del Encanto. El 67% de la población puertorriqueña, ya 2.4 millones de personas, viven en municipios costeros. Dentro de ese porcentaje, el 22% vive en un lugar con alto riesgo de inundación. Al tener una futura tormenta o un huracán, la extensión de la inundación sería mayor que antes. El huracán María provocó que alrededor de 61 millas de costa migraran tierra adentro, particularmente en Vieques, Arecibo, Luisa, Isabela, Culebra, Luquillo, Ponce, Atillo, Manatí y Cabo Rojo. Y es que además el huracán Fiona, Milmar, impactó la zona sur de la isla, dejando nuevamente al descubierto el gran problema que sufre la Isla del Encanto en cuanto a la llegada de sistemas tropicales. Y luego de nuestra estadía en la isla, residentes de Rincón tuvieron una reunión con el cuerpo de ingenieros en busca de planes de mitigación. Entre las alternativas presentadas por los oficiales está el revestimiento ya de lo que serían las playas, que no es otra cosa que el depósito de piedras en la orilla. Segundo, usar playas y dunas como rompeolas, eso es sacando arena de otros lugares. Y tres, una tercera opción sería adquirir propiedades de primera línea a precio de mercado con fondos ya asignados, pero esto sobrepasaría el monto asignado para el proyecto en general, si se tratara de una propiedad como un hotel privado. Pero Albert, ¿cómo ocurre esa situación, esa erosión costera? Pues vamos a verlo aquí en las gráficas. La isla, como muy bien decías, la mayor cantidad de gente vive, como podéis ver en la zona coloreada, en la costa. Allí tenemos la mayor cantidad de la población. Gracias a las imágenes de satélite que están en órbita desde la década de los 50, hemos podido ver cómo la costa, fijaros, poco a poco se ha ido erosionando, y justamente en los últimos años, con la llegada de grandes huracanes, hemos perdido mucho tramo del litoral debido a esa erosión que generan esos fenómenos atmosféricos. Como podéis ver, huracanes como María o, por ejemplo, Hugo, que llegaron a pasar por la isla con mucha virulencia, arrastran con esos fuertes vientos el agua desde el océano hacia la costa, que es capaz de eliminar la arena que tenemos en el litoral. Si la vegetación además es pobre, esos daños son mayores. Con el cambio climático estamos viendo que los huracanes que se acercan a Puerto Rico cada vez alcanzan la isla con una categoría más alta, de aquí la fuerza para erosionar. Y fijaros, en los últimos años, todos los sistemas que han pasado por encima de la isla o muy cercanos han sido capaces de eliminar esas zonas costeras con mucha facilidad, porque es como un efecto dominó que se va sumando conforme van llegando más y más sistemas. Además, tenemos que añadir el calentamiento global. Está claro que la Tierra se calienta. Si el agua se calienta, ocupa más volumen, y eso podrá favorecer a lo largo de los próximos años, si no llegamos a frenar esa subida de la temperatura y llegamos a los famosos 3 grados Celsius, de aquí a que termine la década de los 50, podríamos ver zonas del centro de San Juan cubiertas de agua, lo que implicaría que mucha gente tendría que abandonar esas zonas costeras y moverse hacia el interior, hacia el centro de la isla, que está un poquito más elevados. Una de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, mantener o ayudar a recuperar esas barreras naturales, como son los manglares, que son capaces de frenar un poquito los sistemas tropicales con esos vientos y así reducir, Milmar, esa reducción de la erosión costera. Importante saberlo, Albert, porque no solo hablamos de Rincón, en realidad la erosión ha afectado toda la zona costera
de la isla. E incluso organizaciones medioambientales, Milmar y los mismos residentes de Ocean Park, una zona exclusiva de la isla, están pidiendo ayuda al cuerpo de ingenieros para contrarrestar los efectos de esta erosión costera. Así es, y el huracán María tocó tierra a lo largo de la costa sur de Puerto Rico el 20 de septiembre del 2017, causando una gran erosión y acumulación en las 1.285 playas de la isla a su paso. Las investigaciones que encontraron particularmente en Patillas, Santa Isabel, Guayama, Juana Díaz y Ponce fueron importantes, pero no solo en la costa norte. La costa de Ocean Park sirve como un claro ejemplo de que la erosión costera ha empeorado en los últimos años. Y acá, en The Weather Channel en español, tuvimos la oportunidad de poder conversar con la oceanógrafa geóloga, la doctora Maritza Barreto, y esto fue lo que nos explicó. Sí es posible que algunas de las playas podrían llegar a un ancho y a un depósito sumamente corto, y en unos 30, 40 años, a medida que aumente el nivel del mar, podrían desaparecer. Aunque aún no habían identificado las posibles causas, plantearon la hipótesis de que podría deberse ya a la pérdida de barrera natural en contra de la erosión costera, como los arrecifes de corales y la deforestación de los manglares. Y son los efectos del cambio climático o el impacto humano en la zona, Albert. Y seguro que muchos ahora, de hecho yo me estoy preguntando cómo han hecho este estudio. ¿Han ido isla por isla? Bueno, ha ido por los arrecifes principales de la isla y viendo cómo se han afectado luego del paso de estos fenómenos atmosféricos y que se han perdido en ciertas zonas. Increíble. En instantes, una de las principales barreras de seguridad de las costas en Puerto Rico ante un huracán va desapareciendo. Los arrecifes corren peligro. Conoce por qué en instantes. Además, a plena vista son simples raíces, pero estas pueden resistir vientos huracanados y podrían ser la clave para contrarrestar la erosión costera. Cuando se habla de los encantos de la isla borinqueña, no se puede omitir al coquí y su canto. En breve, ¿por qué esta ranita simbólica podría desaparecer por el cambio climático? Ya regresamos con más de este especial Puerto Rico, protegiendo el encanto.